Para los que no me conocen, mi nombre es Fabricio Guerrero, soy CEO de Grupo Valor. Tengo más de 28 años de experiencia haciendo proyectos de implementación de modelos que impacten el estado de resultados y el balance. Y hoy queremos hacer un webinar enfocado a todas aquellas personas o empresas que quieran realizar o emprender un proyecto de alto impacto en sus compañías. Entonces, la idea de este webinar o los objetivos es, de alguna forma, de una manera muy macro, compartirles las experiencias y los tips de lo que tienen que tomar en cuenta durante su proyecto para hacer que sea lo más efectivo y productivo posible y que, por supuesto, logren una mayor probabilidad de éxito y conquisten las metas que se están proponiendo. Entonces, primero partamos del hecho de que la clave de un proyecto o de un problema no es tanto como encontrar las respuestas correctas, sino es plantearse la pregunta correcta. Entonces, todos los proyectos y todas las metodologías que existen funcionan. Aquí no voy a decir que una metodología es mejor que otra. No soy el gurú de las metodologías, solamente voy a compartir la experiencia que tengo a lo largo de estos años. En estos años he usado todo tipo de metodologías y de cada una resalto cosas importantes. Y al final, la conclusión a la que he llegado, que lo más importante es tener clara la pregunta correcta, o mejor dicho, o dicho de otra forma, es enamórate de los problemas y no de las ideas, porque los problemas nos fallan, las ideas sí. Entonces, algunas de las metodologías con las que he tenido la oportunidad de trabajar, círculos de calidad, Just in Time, Jidoka, Kaizen, Coaching, 5S, Kanban, gestión de proyectos ágiles, en fin, hay un sinnúmero de metodologías, todas a la final funcionan. La clave está en entender bien el problema que quieres atacar, entender bien las necesidades de tus clientes y de forma lógica y concreta, pues ir planteando las actividades que van a solucionar tus problemas. Para que ustedes sepan, las metodologías de desarrollo de proyectos vienen desde la época de Sócrates, hace más de 2400 años que inventó la metodología del caso. Eso se basaba en hacer preguntas para profundizar las ideas y de esta forma poder concretar las soluciones. De hecho, la metodología del caso es lo que utiliza Harvard en sus estudios para resolver o para educar en sus títulos administrativos. Entonces, vamos a arrancar de alguna forma. ¿Cuáles son las claves? Voy a hablar de forma general. La clave de la ejecución de un proyecto, las metodologías de un proyecto, primero que nada, es partir de un objetivo. Ya les he mencionado, tener muy claro el objetivo que se basa en un problema al cual que tú quieres solucionar. Si nosotros tenemos claros los objetivos, si tenemos claro las necesidades de nuestros clientes, eso es lo que yo le llamo los factores claves del éxito. Si tú tienes eso claro, ya tienes un gran porcentaje de probabilidad de éxito. Si tú arrancas a hacer un proyecto por una idea vaga, porque yo creo, tal vez, o pienso que, o alguien me dijo que hay una oportunidad, pero realmente no has profundizado y no estás claro en cuáles van a ser esos factores claves del éxito que está buscando tu cliente y que vas a quedarse satisfecho, entonces probablemente te embarques en una cruzada de proyectos que va a ser carísimo, con muchísimos recursos y que vas a perder muchísimo tiempo. Entonces, probablemente lo que necesites es un proyecto pequeño, pero enfocado, y eso va a hacer que generes los resultados que estás buscando y no hacer un mega proyecto desenfocado, gastándote un montón de recursos y logrando resultados que no corresponden a toda la inversión que hiciste. Yo parto siempre del hecho, como siempre les digo, es de identificar el problema. Identificar el problema, y a raíz de la identificación del problema, entonces construimos algo que yo le llamo un mapa estratégico. Simplemente es el roadmap que vamos a seguir para conquistar o solucionar ese problema que ya identificamos. Entonces, no partamos de un cronograma. Es el primer tip que les doy. No partan de un cronograma. La mayoría de los proyectos, he visto gente que parte de voy a hacer un cronograma para hacer mi proyecto. No. Primero definan el problema, sus factores claves del éxito, lo que el cliente necesita, y ahí construyen su estrategia. Sobre el mapa estratégico, que normalmente son, como su nombre lo dice, es un mapa que lo que tiene es que de manera secuencial establece las tácticas para lograr su objetivo, y de ese macro y de pensar macro van a lo micro. No vayan del micro al macro porque ahí se pierden. Tienen que ir del macro al micro. Entonces, del mapa estratégico construimos nuestro cronograma y del cronograma construimos nuestro plan semanal. Así hacemos el drill down. Y entonces con ese drill down, entonces podemos ahora sí asignar recursos a nuestros
elementos que van a estar trabajando con nosotros y ahora sí arrancamos. Recuerden siempre que un proyecto arranca de un análisis o un diagnóstico. Ese diagnóstico es lo que yo siempre les vengo mencionando, o los que les vengo mencionando desde el inicio de este webinar. Ese diagnóstico es la identificación del problema, la identificación de la necesidad. El diagnóstico, lo voy a pasar rapidísimo, es simplemente un sinnúmero de estudios que pueden ir desde estudios complejos, financieros, de procesos, estadísticos, de cargas de trabajo, de estructura. Dependiendo del problema que queramos atacar, usamos uno o todos los estudios que le acabo de mencionar y otros más, que pueden estar en mapa de sistemas, estadísticos, analytics, big data, en fin, nosotros podemos usar un sinnúmero de herramientas para identificar y sobre todo cuantificar el problema. Es decir, ese problema que nosotros identificamos, esa área de oportunidad, que es el factor clave de nuestro cliente, ¿cuánto va a impactar el estado de resultados? Sobre todo para eso hacemos el análisis, para identificar el problema y también para dimensionarlo y cuantificarlo. Ya que tenemos eso hecho, entonces ahora sí vamos a arrancar el proyecto. Pero no arrancamos a lo loco como gallinas sin cabeza. Vamos a arrancar haciendo un mapa estratégico. El mapa estratégico son un sinnúmero de tácticas que van de abajo hacia arriba, que donde abajo pues arrancamos y arriba están nuestros objetivos, es nuestra meta. De ese mapa estratégico, entonces podemos ahora sí ir hacia nuestro cronograma. Entonces, en el cronograma ya nosotros podemos bajar hacia todo lo que es el plan semanal y el seguimiento y monitoreo. Entonces, ya establecimos nuestro mapa estratégico, ya establecimos nuestro cronograma, entonces estaríamos cumpliendo una etapa de planeación. Siempre hay que planear previo a arrancar. No vamos a arrancar como locos, como lo mencioné. Entonces, todas las metodologías tienen su etapa de planeación, que es identificar, bueno, qué recursos voy a utilizar, cuánto tiempo me va a tomar, en qué momento lo voy a ejecutar. Por supuesto, mayor equipo, menor tiempo, pero también mayor costo, también mayor velocidad de retorno, en fin. Entonces, con mi etapa de planeación, donde identifiqué bien el problema, ya tengo claro el problema, ya tengo claro mis factores clave del éxito, ya tengo claro los recursos que voy a utilizar, el tiempo que va a tomar, entonces ahora sí voy a una etapa de creación, de innovación, donde debo construir las soluciones que van a solventar esas áreas de oportunidad. Las soluciones pueden ser muchas. Hay soluciones procedimentales, hay soluciones de herramientas, hay soluciones de estructura. Todo depende de las oportunidades y del enfoque en el cual estamos haciendo. Pero siempre parto del hecho de que nosotros tenemos que pensar siempre del macro al micro. Entonces ya tengo el problema, ya tengo el impacto del problema, ya tengo la planeación de cómo lo va a solventar, ya tengo el equipo que me hace falta. Me hace falta un modelo de gobierno. ¿Cómo voy a administrar este proyecto? ¿Cuáles van a ser las herramientas con las cuales yo voy a identificar que el proyecto fue bueno? También cuáles son las herramientas con las que le voy a dar impulso y continuidad al proyecto. La mayoría de estos proyectos, cuando el modelo de gobierno es débil, fracasan al segundo, al tercer mes. Es decir, comenzamos a flaquear, ya comenzamos a no ir a los avances, comenzamos a perder interés. Y cuando se pierde interés, entonces el proyecto se puede volver interminable y un barril sin fondo. Entonces, para evitar eso, definimos un modelo de gobierno. Dentro del modelo de gobierno establecemos el tiempo y el periodo con el que le vamos a dar seguimiento al proyecto. También establecemos el cliente. El cliente es bien importante. Puede ser uno o varios clientes. Pues el cliente, pues por supuesto, es el gerente general de la compañía, pero también está el gerente de área o el líder supervisor. Entonces, la idea es establecer el cliente con el que nosotros vamos a rebotar las ideas. El cliente es el que tiene siempre el interés de que esto no muera y que salga a flote. Recuerden, todos los proyectos son un trabajo en equipo. No puede estar un equipo especializado, aislado, tratando de solucionar los problemas de la compañía. Tiene que ser un trabajo conjunto. Entonces, dentro del modelo de gobierno establecemos quién es nuestro cliente, la frecuencia con la que vamos a estar reuniendo y la metodología con la cual vamos a estar trabajando. Una vez definido eso, entonces viene el siguiente paso. Vamos a establecer el método con el cual vamos a medir el éxito del proyecto. Muchos proyectos también pierden el interés porque el cliente no, o el dueño, o el accionista, o el empresario, no ve el dinero. Aunque digan, no, sí a mí me interesa y quiero hacer esto con calidad y tengo un interés en mejorar el servicio,
siempre hay que mostrarle el dinero al cliente, no importa el área en la que estemos trabajando. La mayoría de las áreas tienen un impacto operativo y un impacto financiero. Entonces nosotros, después de la planeación, identificar cuál es la ruta que vamos a seguir, los equipos, también es identificar los potenciales y sobre todo cazarlos e ir a conquistarlos, porque eso va a ser parte de la carnada que va a mantener el interés de los diferentes clientes y va a mantener vivo este proyecto. Entonces ya tenemos el problema, ya tenemos el objetivo, ya tenemos los factores claves del éxito, ya tenemos el mapa estratégico, el cronograma, el plan semanal, el modelo de gobierno, el método con el que vamos a estar evaluando el proyecto. ¿Qué sigue? Pues montar un tablero de indicadores que nos permita monitorear y dar seguimiento a esas iniciativas que vamos a estar solucionando. Es importantísimo que cuando diseñemos un tablero de indicadores no vayamos como locos a construir indicadores. Nuevamente sugiero partir de hacer un mapeo de cuáles son los indicadores que queremos medir, porque la idea no es llenarnos de números ni de llenarnos de reportes, sino tener los indicadores clave que apuntalan los factores claves del éxito que ya definimos. Entonces hacemos un mapa de indicadores que es igual que el mapa estratégico, tiene un drill down de todos los indicadores que nos lleva al indicador principal que está alineado con la estrategia del proyecto. Una vez tenemos ese mapa de indicadores, vamos a ver las diferentes fuentes con las cuales vamos a alimentar todas las bases de datos, las herramientas del mapa de sistema con el que cuenta la compañía, y también vamos a determinar que probablemente hay indicadores que no los podamos llevar porque no existe la información. Entonces, ahí arrancamos con las primeras acciones que vamos a tomar como planes de choque. ¿Por qué es importantísimo contar con indicadores? Porque si no medimos, no podemos ver la evolución de nuestras mejoras. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, con el tablero de indicadores vamos a poder monitorear el seguimiento y ver la sensibilidad de nuestro modelo para ver si realmente está impactando los indicadores operativos y financieros. Yo utilizo una metodología que se llama administración por excepción. La administración por excepción simplemente es una metodología de semáforo donde determino un periodo base. El periodo base es tu histórico, cómo lo vienes haciendo, eso es la parte roja, es decir, que si yo arranco un proyecto, mis indicadores no pueden bajar de mi periodo base, es decir, yo no puedo bajar de mi mínimo histórico. De ahí determino un objetivo que ya lo determiné, ese es mi semáforo en verde, y amarillo es todo lo que se encuentre entre el verde y el rojo. Entonces, cuando digo administración por excepción, es que yo me voy a fijar en el modelo gobierno, en los indicadores que aparecen en rojo y en amarillo. En los de verde, pues no me voy a fijar porque estoy cumpliendo. Y le voy a dar el ojo, pero donde me voy a enfocar es cómo hacer que los indicadores que están en rojo, pues llevarlos a amarillo y después llevarlos a verde y que se mantengan ahí. Por eso también dentro de los tableros yo utilizo flechas que nos dicen las tendencias. Si es una tendencia positiva o negativa, es importante saberlo, porque podemos estar en verde, pero si la tendencia dentro del verde es negativa, pues hay que echarle un ojo. Entonces ya tengo los indicadores, tengo un tablero. Entonces ahora sí, lo que arranco es con modelar los procesos. ¿Cómo modelo los procesos? Perdón, antes de modelar los procesos, en algunos proyectos hago algo que se llama planes de choque. ¿Qué son los planes de choque? Hay que tener cuidado con ellos, porque hay gente que los confunde y vuelve a su proyecto todo un plan de choque. El plan de choque son aquellas iniciativas que en corto plazo pueden generar grandes resultados, pero no implican un cambio del modelo de operación o un cambio drástico. Porque entonces, si el plan de choque representa hacer nuevas políticas, nuevos procesos, pues entonces no es tanto un plan de choque. Por ejemplo, planes de choque en talleres automotrices. Un plan de choque puede ser 5S, que es un tema de orden, es un tema de cómo ordeno las bahías de trabajo para que sean limpias, ordenadas y de tal forma de que eso ayude a la productividad. Otro plan de choque puede ser, por ejemplo, un plan de choque de gastos. ¿Cómo puedo hacer un recorte de gastos? Simplemente analizando haciendo un 80-20 de los gastos y aplicar iniciativas de sustitución, reemplazo o reducción de consumo. Otro plan de choque puede ser construir un tablero de indicadores y medir la productividad. Simplemente el hecho de medir y que la gente se sienta medida, eso va a aumentar
la productividad, la efectividad, llámese de vendedores, call center, de producción, etc. Entonces, importantísimo es que ustedes determinen esas pequeñas iniciativas, o en algunos casos les llaman mangos bajos o quick wins, que no representen mayores cambios en el modelo per se, porque si no, entonces lo que he visto es que algunos proyectos se vuelven grandes proyectos de planes de choque, y ese no es el ideal. Entonces, ya una vez tenemos nuestros planes de choque, entonces vamos ahora sí a lo que es el mapeo de los procesos. El proceso, yo siempre digo que partamos del macro al micro, es decir, siempre hagamos un gran macro en procesos, y en algunos casos recomiendo hacer un mapa conceptual. A veces entramos a mapear procesos y no entendemos de forma general cómo funciona la compañía. Entonces, esto es simplemente con dibujitos determinar cómo la estrategia, determinar cómo ingresa el cliente, darle un seguimiento al cliente, cómo se produce, cómo se abastece, cómo se cobra. Es decir, de manera conceptual es entender cómo funciona la compañía. Y hay mapas conceptuales de empresas, y entonces eso es como de alguna forma el mapa macro del gran proceso de la compañía. No es necesario, a mí me gusta hacerlo, no es requerido, es un nice to have. Y entonces, los que quieran hacerlo, sí se lo recomiendo, es en una sola hoja, entender bien cómo funciona todo el flujo de la compañía de forma muy general. Y después, entonces sugiero aplicar alguna metodología de gestión administrativa, como puede ser Plan Do Check Act, como puede ser PASER, que simplemente son metodologías que lo que hacen es asegurar que todos los procesos cumplan con lo que nos enseñaron en la clase de Administración 101, que es que todo el mundo tiene que planear, que todo el mundo tiene que asignar sus recursos, que tienes que organizarte, que tienes que ejecutar, que tienes que dar seguimiento y que tienes que retroalimentar. Eso nos dice las leyes de administración básica. Entonces, en mi caso, yo prefiero usar el PASER. El PASER es un modelo de conceptualización de soluciones que nos obliga a que nuestra solución tenga elementos de planeación, ahí viene la P de planeación, tenga elementos de asignación, que lo que planeé, quién lo va a hacer, en cuánto tiempo, cuántos recursos, tenga elementos de seguimiento y ejecución, ahí viene la S, que es la ejecución per se, son el hacer la tarea, es ya ir al campo, que tenga elementos de evaluación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver indicadores, retroalimentación, sistemas de compensación, y la retroalimentación son todo lo que es juntas, comités, etc. Entonces, con el PASER nosotros comenzamos a mapear, y normalmente lo que hacemos es mapear todos los procesos core de nuestro negocio. En esos procesos core vamos a identificar tanto el white paper, vamos a identificar políticas, perfiles, herramientas, y lo importante es siempre identificar las brechas que existen entre la expectativa del cliente y lo que nosotros queremos lograr con nuestros procesos. Mucha gente cuando diseña sus procesos no considera la expectativa del cliente, y entonces simplemente plantea un proceso al que le parece lógico o ideal por un equipo de trabajo, pero siempre sugiero que platiquemos con los clientes, tanto internos como externos. Existe algo que se llama la brecha del conocimiento, que es todo lo que tiene que ver la expectativa del cliente versus la percepción de los empleados que tienen del servicio que dan a los clientes. Esa brecha del conocimiento es parte de lo que nosotros tenemos que cerrar. Es cómo yo creo que doy el servicio y cómo el cliente percibe que da el servicio. Después está la brecha entre lo que el colaborador o el empleado percibe que da el servicio y los estándares y políticas que tú definiste. Entonces esa se llama la brecha de estándares. Después viene la brecha de entrega, que es entre los estándares que tú definiste y el servicio real entregado. Y por último, la brecha de la comunicación, que es realmente la percepción del cliente de la calidad o del servicio versus el servicio entregado. Entonces, es importantísimo que en sus modelos ustedes cierren la brecha. Véanlo de una forma sencilla. ¿Qué quiere el cliente recibir?
¿Qué cree que el colaborador está dando? ¿Qué dicen mis manuales? Esas tres perspectivas deben estar alineadas. Muchas veces el manual o los procesos dicen que yo tengo que dar un nivel de servicio, en la realidad doy otro, el colaborador o empleado piensa que da otro y el cliente percibe otro. Entonces, esa brecha es lo que hace que tu cliente salga satisfecho o no. A la final, lo que hacemos es mapear los diferentes procesos y herramientas que van a satisfacer las necesidades del cliente. Al final trabajamos para satisfacer las necesidades de los clientes. Una vez tenemos los procesos, entonces en paralelo, muchas cosas en paralelo, esto no es cronológico, yo estoy nada más comentando los diferentes elementos, puede ser antes o después, todo depende, mucho depende de qué proyecto es, para qué te contrataron, el objetivo o el cliente, si eres emprendedor o empresario, qué es lo que estás buscando. Algo muy importante, siempre tenemos que pensar en estos cuatro frentes: el financiero, el proceso, la tecnología y la gente. Hablemos de la gente. Tenemos que partir igual también de la estructura. Entonces yo veo que esos proyectos se van a levantar a ese microorganigrama y no es que perdamos tiempo, pero nos podemos perder en el micro. Siempre les digo, partan de una estructura macro. Primero entiendan a nivel general cómo están los departamentos. Después de entender cómo están los departamentos, entonces entiendan qué funciones hace cada departamento. Aquí les sugiero una metodología muy sencilla de kindergarten, que a cada función o clasificación de funciones le asignen un color. Por ejemplo, comercial verde, administrativo amarillo, producción rojo, etcétera. Ustedes definen los colores y lo que van a entender es que cuando ustedes distribuyan las funciones con su color correspondiente en los diferentes departamentos, se van a encontrar, muchas veces nos hemos encontrado, me he encontrado un popurrí de colores en los departamentos. ¿Eso qué me indica? Que el departamento hace de todo y para todo. Y muchas veces eso no es conveniente. Entonces, no digo que el departamento debe ser unicolor. Puede tener 2, 3 colores, pero ya más de 3 ya estamos en un problema de desenfoque. Entonces, no sé si el departamento hace temas administrativos y hace temas de servicio al cliente y hace temas comerciales. Bueno, pero si aparte le viene soporte y aparte hace temas de abastecimiento, ahí hay algo malo. Entonces, primero entendemos el macro. Fíjense, no estamos hablando ni quién está en ese puesto, ni quién lo hace, ni cómo lo hace, ni cuándo lo hace. Estamos pensando a nivel macro qué funciones tiene cada departamento y si esa función debe estar en el departamento. Ni pensamos en las personas, porque muchas veces uno sesga sus decisiones administrativas o de organigrama a si me cae bien alguien o si me cae mal. Y aquí lo que está evitando o lo que estamos evitando es que pensemos en personas, estamos pensando en funciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, redistribuir esas funciones para, sobre todo, hacer un check and balance y que no me pague y me dé el vuelto yo mismo. Cada departamento tiene que tener su balance, ¿no? Con lo que es un funciograma podemos identificar y distribuir funciones, pero después tenemos que ahora sí hacer un drill down. Entonces, ¿cómo hacemos el drill down? Yo sugiero, levantar el organigrama y levantar algo que se llama listas de actividades. Esas listas de actividades, lo que simplemente es un listado. Yo sugiero que ese listado contemple también todo lo que es la cantidad de veces que hace esa actividad, el tiempo que le toma a esa persona por cada vez que lo hace y la frecuencia, si lo hace diaria, semanal, quincenal. Con esos 3 datitos, ustedes ya pueden construir algo que se llama un capacity plan. Claro, van a primero calcular las cargas de trabajo de su equipo y van a poder determinar sobre la base de las actividades que plasmó y que pueden verificar cuál es el volumen o la volumetría que tienen esas personas. Pueden identificar también cosas muy básicas como actividades que ya no generan valor y que simplemente la pueden eliminar y con eso están liberando una carga de trabajo importante para su colaborador y esa carga importante se puede traducir en mayor gestión comercial o mayor gestión estratégica o mayor gestión de supervisión, es decir, te concentras más en temas que te agreguen o te sumen valor y no pierdes tiempo en actividades que no te agreguen valor. Y sobre esa volumetría, pues ya tú puedes construir un capacity plan, que el capacity plan no es nada más que una herramienta que calcula sobre una variable clave de volumen cuáles son la cantidad de personal que requieres de acuerdo al volumen de trabajo que tú tienes o a la variable clave de volumen. Por ejemplo, hablemos de un call center.
¿Cuál sería la variable clave de volumen de un call center? Si es inbound, es el número de llamadas que recibe. Entonces, ese número de llamadas que recibe, tú lo metes en el Capacity Plan y automáticamente te dispara, te dicen, yo necesito 30 personas y 2 supervisores o 3 supervisores, dependiendo de cómo esté estructurada tus funciones y tus capacidades. Entonces, esto ya te va a permitir hacer un trabajo mucho más micro, pero alineado a las funciones y alineado al trabajo micro. Entonces, ahora sí puedes diseñar una herramienta o una estructura robusta que además pueda crecer de manera ordenada y no haya esa pugna entre el equipo de recursos humanos y el equipo de operaciones, que el equipo de operaciones está diciendo, oye, súmame, necesito 3 personas más, necesito 4 personas más. No, es que no es a criterio, es de acuerdo al Capacity Plan. ¿Sí? Entonces ya no es, yo creo que necesito 3 personas, sino es, construir mi Capacity Plan, distribuir las funciones y de acuerdo a la variable clave volumen, entonces puedo determinar cuántas personas necesitas. Entonces se elimina ese roce innecesario interno dentro de la compañía. Con la lista de actividades y la estructura, yo siempre sugiero armar semanas típicas, sobre todo para los cargos de supervisión, porque muchas veces el supervisor, nuevamente hablamos de las brechas, él piensa que está haciendo un trabajo de supervisión adecuado y el cliente, o en este caso el jefe, el gerente, está descontento. Entonces ahí hay una brecha entre lo que él cree y lo que él quiere. Entonces yo sugiero establecer siempre semanas típicas, el lunes qué debes hacer, el martes qué debes hacer, cuándo debes hacer tal informe, cuándo debes hacer tal reporte, cuándo debes mandar tal mail, cuándo debes coordinar tal actividad. Al definir semanas típicas, entonces tú evitas ese roce innecesario entre jefe y gerente, entre supervisor y jefe. ¿Por qué? Porque dejas en blanco y negro y plasmas de alguna manera las diferentes actividades de la gente. Si además de hacer estas actividades, tú quieres iniciar diferentes iniciativas de mejora, yo sugiero que montes comités de calidad o círculos de calidad, y eso es a través de comités de mejora, donde tú reúnes diferentes elementos de la organización de diferentes áreas y les planteas un problema pequeño y que ellos plantean algo que se llama, o llenen algo que se llama la matriz causa-efecto-solución. Y simplemente para los pequeños problemas, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es el efecto en la operación? ¿Y cuál es la solución? Y esas pequeñas soluciones se las distribuyes dentro de tu equipo. De esta forma los comprometes a la solución, los incorporas al proyecto y son partícipe de las soluciones, y el día de mañana, si alguien las quiere cambiar, modificar o dañar, ellos la van a defender. Es irrigar el mismo objetivo que tú tienes en el proyecto en el resto de los colaboradores. Entonces ya hablamos de identificar el problema, ya hablamos de planear bien el proyecto, de organizar bien el proyecto, hablamos del modelo de gobierno del proyecto, hablamos de cómo debemos mapear los procesos de forma general. Ojo, esto no es una referencia más general que específica. Hablamos también de cómo levantar la estructura, hablamos también de cómo construir indicadores. Una vez que tenemos los diferentes modelos ya construidos, entonces tenemos que ir a la parte más importante, porque enfoque sin acción no hay resultados. ¿Cuál es la parte más importante de un proyecto? La implementación, es decir, salir al campo y ejecutar la implementación de estas diferentes iniciativas. Yo sugiero siempre hacer un kick-off de la implementación, es decir, hacer un pare, un alto, decir, hey, ya terminamos la etapa de ideación, la etapa de innovación, la etapa de diseño, como quiera que ustedes lo llamen. Entonces, ahora bien, vamos a salir a hacer la implementación. Entonces, tenemos que anunciar con bombos y platillos a todo el mundo que vamos a implementar. Y también esta implementación debe partir de una capacitación teórica de todos los modelos y diseños que construimos. ¿Para qué? Para que la gente sepa. Pero recordemos siempre que la capacitación teórica o la información por sí sola no genera cambio. La experiencia genera cambio. ¿Qué significa esto? Que tú puedes mandar manuales, mails informando a la gente y eso entra por aquí y sale por acá. La única forma de ejecutarlo o hacer que eso genere un cambio cultural es a través de la vivencia, de la experiencia por sí sola. Entonces, el poner en práctica y hacer este acompañamiento en la implementación es lo que va a asegurar que realmente hay un cambio cultural. Siempre sugiero que acompañemos estos proyectos con un amortiguador de facilitación de cambio. El kickoff mismo debe ser
un elemento que de alguna forma baje el estrés natural que va a provocar estos cambios en todo el equipo, porque así lo queramos negar, todo el mundo sufre estrés cuando se van a hacer cambios en el método de trabajo. Entonces tú tienes que administrar ese rechazo al cambio, no hacerte el que no existe, sino administrarlo y a través de diferentes iniciativas puede hacer talleres de comunicación, talleres de liderazgo, talleres de trabajo en equipo. Puedes concientizar de muchas maneras el por qué y el para qué estás haciendo todos estos cambios, qué estás buscando. Así ellos son parte de tu equipo y no son los detractores que van a hacer que la implementación se haga mucho más lenta o no consigas los resultados que quieres conseguir. Entonces, ya una vez anuncio con huevos y platillos, entonces salgo al campo y comienzo a dar seguimiento y a trabajar de la mano con el equipo operativo. Recuerden que para esto hay un equipo especial, ya sea interno o externo, ya sea un consultor contratado o un consultor interno, que es el que debe estar haciendo la implementación y estar haciendo seguimiento, coaching, de estar refrescando el método y a través de indicadores claves, como el tablero de indicadores que habíamos montado, ver qué tanto impacto estamos teniendo en los modelos que estamos implementando. Ya para terminar, lo que siempre les aconsejo a mis clientes o a mis consultores es siempre monten algo que se llama una auditoría, un sistema de auditoría que dé seguimiento a todas las iniciativas para evitar que se pierdan. Dejen una matriz de responsabilidades entre los diferentes actores que ejecutan en los modelos nuevos para que no quede en el aire, oye, ¿quién tenía que hacer esto? Oye, no, eso no me correspondía así. No, sí te correspondía. Mira, aquí está la materia de responsabilidad, aquí está tu cargo, aquí está tu firma, aquí está tu nombre y estas son tus funciones. Y esta es tu semana típica. Dejen todos los manuales firmados para que la gente el día de mañana no pueda evitar su responsabilidad. Pasa mucho, aunque ustedes no lo crean. Y de esta forma se cumplirá el objetivo de que una vez terminado el proyecto, los resultados se mantengan de manera sostenible y continua. Entonces, importantísimo con cierta frecuencia regresar a ver los indicadores, regresar a ver el proyecto. Importantísimo dejar ese modelo de gobierno del proyecto como un modelo de gobierno de la operación, de tal forma que el cliente se mantenga a darle seguimiento a las diferentes áreas en los modelos que hicieron cambios. De mi parte, creo que con esto cumplimos de manera muy general lo que es el webinar de cómo administrar proyectos para generar impactos en corto plazo. Esto es aplicable, hay mucha metodología y espero que la información que les hayamos dado pues les sea de su uso y que realmente les sirva para conseguir mayor probabilidad de éxito en sus proyectos. Nos pueden buscar siempre en nuestras redes. Genero Valor, además de ser nuestro propósito como compañía, Grupo Valor tiene pues su página en LinkedIn, tiene también su página web que es generovalor.com. También nos pueden buscar en las redes sociales y mi nombre es Fabricio Guerrero. En LinkedIn estoy a sus órdenes siempre para cualquier consulta, porque lo importante es siempre compartir el know-how para que se vuelva esto es una cadena de efectos positivos donde todos ganemos.